Hola, buenos días, chicos y chicas. Hoy les traigo un nuevo video al canal. Y esta introducción es para agradecer a los miembros del canal. El día que estoy viendo a los miembros es el 27 de julio, por si se agregan más miembros a esta comunidad. Gracias a Black GG que se unió con el rango de Jonin, Noé Pérez que se unió con el rango de Tokubetsu Jonin, Kevin Delgadillo que se unió con el rango de Jonin, Carlos que se unió con el rango de Jonin, Eternidad que se unió con el rango de Jonin, Sunji Impact que se unió con el rango de Jonin, Imswell que se unió con el rango de Jonin, Neofanfix 11 que se unió con el rango de Jonin. Independientemente de su rango y de su tiempo como tal, agradezco todo el apoyo brindado tanto como los miembros como suscriptores que ven los vídeos. Muchas gracias a todos, y ahora sí que empieza el fic. Capítulo 121. El comienzo de la reforma. Después de la alianza entre Tsunagakure y Konohagakure, todo el mundo ninja entró en un estado de mayor vigilancia. Esto fue especialmente cierto para Tsunagakure y Kumogakure. Estas dos aldeas, agobiadas por sus propios motivos ocultos, eran las más ansiosas. Según su inteligencia, la reciente guerra había infligido un daño significativo a Konoha, pero no hasta el punto de paralizar la aldea. Además, Tsunagakure había pagado reparaciones sustanciales después de la guerra y firmó un tratado de asistencia militar mutua con Konoha. Este desarrollo hizo que las otras dos aldeas se pusieran aún más nerviosas, hasta el punto en que dejaron de lado temporalmente sus mezquinos planes entre sí para concentrarse por completo en protegerse contra un posible contraataque de Konoha. Entendieron una cosa muy claramente. Tsunade no era como Hiruzen Sarutobi. Esta mujer tenía un temperamento ardiente y ambiciones mucho mayores que las de Hiruzen. Su ascenso al poder fue una mala noticia para las aldeas ninja circundantes. Sin embargo, la derrota del Raikage en su último encuentro había desalentado tanto a Kumogakure como a Iwagakure de hacer movimientos precipitados. En el intercambio clandestino de recompensas, Aoba Kamikawa de Konoha ahora tenía una recompensa de 200 millones de ryo por su cabeza. Sin embargo, hasta ahora, nadie había podido reclamarlo. De hecho, muy pocos se atrevieron a aceptar la misión. Lo que sí sabían era que en su última batalla con Aoba, el Raikage no solo perdió un brazo, sino que también sacrificó a más de 100 ninjas de élite. Se dijo que incluso su subordinado de confianza, Se, había perecido en el conflicto. Después de esa batalla, Konoha tomó una decisión que sorprendió a todo el mundo ninja. Recogieron todos los cadáveres de los ninjas de Kumogakure, luego tomaron aquellos con recompensas activas en el intercambio para cobrarlos. Esta acción anuló por completo la imagen de chico bueno que Konoha había cultivado durante la administración de Hiruzen Sarutobi, mostrando en cambio una actitud descarada y dominante. Aunque Konoha siempre había sido el poder líder en el mundo ninja, no habían sido tan agresivos desde los últimos años del mandato de Sarutobi, cuando Konoha había sido visto como una entidad benévola. Sin embargo, este movimiento audaz envió un mensaje claro a todas las facciones circundantes con intenciones maliciosas. Konoha podría haber disminuido en comparación con su mejor momento, pero seguía siendo la fuerza más fuerte en el mundo ninja. Curiosamente, el resultado más sorprendente de este evento fue que Kumogakure interpretó el papel de buen chico. Ni siquiera pronunciaron una palabra de protesta contra la provocación de Konoha. El Raikage entendió muy bien la situación. Esta vez, Aokawa Aoba no había recurrido a ningún truco, lo había derrotado decisivamente de frente. Desde tácticas hasta pura fuerza, Aoba había superado por completo al Raikage. La pérdida de su brazo izquierdo le había asestado un duro golpe. Si no fuera por los dos Hinjiriki de Kumogakure, era posible que Noki de Iwagakure ya hubiera venido a Kumogakure para recoger las obras. Aunque imprudente, el Raikage no era tonto. Sabía que Konoha estaba actualmente más allá de su capacidad de confrontación. Además, el problema no era solo si Kumogakure podía morder. El ascenso de Tsunade al poder marcó un cambio significativo en el estilo de gobierno de Konoha. Ahora, tenía que protegerse contra posibles represalias de Konoha. Noki de Iwagakure compartía las mismas preocupaciones. Ambas aldeas estaban en alerta máxima, pero al final, no pasó nada. No hubo represalias, ni hubo nuevos movimientos diplomáticos. Bajo el liderazgo de Tsunade, las políticas de Konoha habían cambiado drásticamente, pero no había señales de expansión externa. Por el contrario, Konoha había entrado en una fase de intenso desarrollo interno y reconstrucción. Instituto de Investigación de Konoha. Este fue un nuevo departamento establecido por Konoha en los últimos meses.
Uno de los ayudantes del Hokage, Aokawa Aoba, fue nombrado subdirector, mientras que la propia Hokage se desempeñó como directora titular. En realidad, la investigación y el desarrollo eran conceptos desconocidos para la mayoría en el mundo ninja, y la mayoría de los ninjas no podían contribuir a tales esfuerzos. Esto se debió en gran parte a la grave falta de educación cultural y académica dentro del mundo ninja. Considere la parte académica de los exámenes Chunin, su enfoque principal era probar técnicas de trampa. Para un ninja, esto era comprensible, ya que la recopilación de información es una habilidad crítica. Sin embargo, este sistema educativo hizo casi imposible producir el tipo de investigadores que Aoba necesitaba. En la generación actual, solo Haruno Sakura tenía las calificaciones para tal trabajo. El resto fueron criados como herramientas de guerra. Siendo realistas, solo los niños de los principales clanes recibían una educación académica sustancial. Para los ninjas plebeyos, simplemente mantenerse al día con el plan de estudios de la Academia Ninja ya era un desafío importante. Si Orochimaru no hubiera sido discípulo de Hiruzen Sarutobi, nunca habría alcanzado su nivel actual de éxito. En esta época, no se podían inventar técnicas prohibidas de la nada. Incluso Tobirama Senju no creó sus diversos jutsu sin recursos fundamentales. No hay que olvidar que el clan Senju había sobrevivido al período de los reinos combatientes, durante el cual aniquilaron innumerables aldeas y clanes más pequeños, acumulando una vasta colección de pergaminos de jutsu. Las creaciones de Tobirama se construyeron sobre esta amplia base de conocimientos, lo que le permitió abordar sus propias deficiencias y desarrollar sus técnicas prohibidas únicas. Las personas comunes simplemente no tenían acceso a tales recursos. Incluso Orochimaru solo pudo lograr sus avances después de convertirse en discípulo del Hokage y obtener acceso a una gran cantidad de información. Del mismo modo, los clanes principales tenían algunos de estos recursos, pero para los ninjas plebeyos, incluso aprender jutsu elemental básico requería completar misiones para ganar puntos para el intercambio. En cuanto al conocimiento avanzado, ni siquiera podían soñar con eso. Por lo tanto, con el apoyo de Tsunade, Aoba implementó reformas radicales en Konoha. Las reformas nunca son simples, pero Aoba encontró menos resistencia de la esperada. Primero, Konoha era rica. La Tierra del Fuego ocupaba las tierras más fértiles del continente, y Konoha estaba estratégicamente ubicada en la encrucijada de las principales rutas comerciales. Las comisiones misioneras y el control de varios recursos proporcionaron a Konoha un flujo constante de ingresos. Con el dinero, muchos obstáculos dejaron de existir. En segundo lugar, Aoba era fuerte. Como el mejor ninja de Konoha, sí, la mayoría de los ninjas de Konoha ahora creían que Aoba Kamikawa era el shinobi más fuerte de la aldea, incluso superando a Tsunade en capacidad de combate. Por supuesto, la posición de Tsunade en Konoha era inquebrantable. Como la ninja médica más hábil y veterana de guerra con amplias conexiones y su propio legado, su estatus como Hokage era sólido como una roca. Con Tsunade como partidario incondicional, las diversas iniciativas de Aoba se volvieron mucho más fáciles de implementar. De hecho, el primer departamento nuevo que estableció Aoba no fue el Instituto de Investigación de Konoha, era una escuela dedicada a enseñar materias académicas. No todo el mundo tiene la aptitud para convertirse en un ninja. De hecho, solo una minoría lo hace. La mayoría de la población mundial es gente común y, tradicionalmente, estas personas no tenían acceso a la educación. Estos niños se convirtieron en los primeros reclutas de Aoba. Cada año, Konoha también tenía una gran cantidad de estudiantes que no se graduaban de la academia. Muchos volverían a tomar el año, pero algunos, particularmente aquellos con poca aptitud, abandonarían la escuela por completo, ya que la educación era una carga financiera para las familias comunes. Aoba identificó a un grupo de niños que no podían convertirse en ninjas y organizó una serie de evaluaciones para ellos. Sí, no estaba ofreciendo educación sin discriminación. Llevó a cabo un proceso de selección desde el principio. La dura realidad era que la escuela operaba con un modelo de matrícula gratuita y, aunque Konoha era rica, no podía permitirse educar a todos los niños de forma gratuita. El objetivo final de Aoba era la educación universal, pero esa era una visión a largo plazo. El entorno político, económico y cultural actual del mundo ninja no respaldaba tal iniciativa. Por ahora, se centró en seleccionar a los niños más prometedores para ingresar a la escuela académica. A corto plazo, estos niños no tendrían un impacto significativo, pero formaron la base de la visión de Aoba para transformar el mundo. Capítulo 122. Un siglo de educación. El progreso en el Instituto de Investigación de Konoha estuvo lejos de ser fácil. La investigación científica requiere conocimientos altamente especializados.
Incluso tareas tan simples como registrar datos sistemáticamente, crear tablas claras y realizar comparaciones cruzadas exigen un cierto nivel de experiencia. Sin embargo, el 99% de la población de Konoha no estaba calificada para tal trabajo. Los pocos que eran capaces ya estaban empleados en otros departamentos de la aldea. Esta falta de personal calificado fue precisamente la razón por la que Aokawa Aoba tuvo que establecer una escuela de educación cultural. Simplemente no había suficientes personas capaces disponibles. La escuela de educación cultural fue solo el primer paso. La segunda iniciativa de Aoba fue una escuela ninja avanzada, que también podría denominarse universidad ninja. Así es, Aoba quería proporcionar más educación a Chunin y Genin que ya se habían graduado. Konoha solo había tenido una academia ninja, y una vez que los estudiantes se graduaban, rara vez tenían la oportunidad de aprender sistemáticamente nuevos conocimientos. En cambio, se les dejó estudiar por su cuenta a través de misiones interminables o cambiar sus méritos ganados con tanto esfuerzo por un nuevo jutsu para que sirviera como cartas de triunfo. Sin embargo, ganar suficientes puntos para canjearlos por jutsu requería completar muchas misiones. Para la mayoría de los ninjas plebeyos, sus ganancias de por vida apenas eran suficientes para cambiarlas por 2 o 3 jutsu. Esta era la dura realidad. De hecho, el propio Aoba había comenzado en una posición similar. Sus padres eran Chunin, lo que lo convertía en miembro de una familia ninja menor. Pero antes de alinearse con Orochimaru, Aoba solo conocía 2 jutsu de liberación de viento, que era la totalidad de la herencia de su familia. Incluso bajo la tutela de Orochimaru, no aprendió muchos jutsu elementales. En cambio, adquirió una gran cantidad de conocimientos especializados para realizar investigaciones científicas. Fue solo después de persuadir a Kakashi para que se uniera a él que obtuvo acceso a una variedad suficiente de jutsu elemental. Con estos jutsu combinados con el modo sabio, Aoba finalmente se parecía a una plataforma de artillería de jutsu. Incluso en Konoha, que parecía ser el pueblo más pacífico y amigable, las jerarquías sociales estaban siempre presentes. La falta de movilidad ascendente para la mayoría de los ninjas plebeyos no se debió a la escasez de talento, sino a una disparidad en los recursos en comparación con los clanes principales. El objetivo de la escuela ninja avanzada de Aoba era abordar esta disparidad en su núcleo. Por supuesto, esto no se podía afirmar abiertamente. Oficialmente, se presentó como un programa de bienestar para ninjas de nivel bajo y medio iniciado bajo el liderazgo de Tsunade. Cualquier Chunin o Genin podía inscribirse pagando una tarifa nominal. Además de las conferencias rotativas de especial Junin y Junin sobre ninjutsu, taijutsu y genjutsu, la escuela ofrecía una característica única. Cada ninja inscrito podía enviar uno de sus jutsu a cambio de un nuevo jutsu del mismo nivel. Cuando Aoba propuso esta política, Nara Shikaku casi saltó de su asiento. Sin embargo, como el principal estratega de Konoha, reconoció de inmediato por las expresiones de Aoba, Kakashi y Tsunade que esto no era una sugerencia, era una decisión. Esta política estaba esencialmente cavando en los cimientos de los clanes ninja. Si bien los efectos inmediatos podrían no haber sido evidentes, Shikaku fue lo suficientemente inteligente como para prever que esto era solo el comienzo, con más cambios inevitables por venir. La política fue diseñada completamente para elevar la fuerza general de los ninjas plebeyos. Todos los Chunin y Genin conocían al menos un jutsu. A Aoba no le importaban los despidos. Siempre que alguien estuviera dispuesto a enviar su jutsu, podría recibir uno nuevo a cambio. Como dice el refrán, tú tienes una idea, y yo tengo una idea. Si los intercambiamos, cada uno tiene 2 ideas. Este simple sistema de intercambio duplicó efectivamente las cartas de triunfo en manos de casi todos los ninjas plebeyos. Si bien esto podría no transformar instantáneamente sus capacidades de combate, la mejora general fue visiblemente significativa. Tener un jutsu adicional como alternativa proporcionaba más flexibilidad en el combate, era un beneficio que ningún ninja podía pasar por alto. Sin embargo, esta política carecía en gran medida de sentido para los clanes ninja. Para los clanes especializados en técnicas secretas, el jutsu elemental convencional tenía poco valor. Además, era poco probable que cambiaran las técnicas secretas de su clan por otras técnicas secretas. Al menos por ahora, ningún clan consideraría hacerlo. El Instituto de Investigación, la Escuela de Educación Cultural y la Escuela Ninja Avanzada. Las 3 propuestas iniciales de Aoba fueron aprobadas, cada una dirigida al ámbito de la educación. Aoba no afirmó ser un experto en reformas. En su vida anterior, no fue una figura prominente. Pero el mundo ninja era un lugar completamente estancado.
Incluso con solo una fracción del conocimiento que conservaba, Aoba se encontró muy por delante de la curva en este mundo. ¿Qué necesita un poder para ascender? El dinero y los recursos no eran problemas para Konoha. La clave restante era la educación, un principio bien entendido por cualquier persona de cierta nación cultivadora de flores en su vida anterior. La educación es esencial para garantizar la continuidad de una nación, para hacer que cada generación sea más fuerte que la anterior y para lograr un verdadero rejuvenecimiento nacional. Konoha ahora estaba dando sus primeros pasos en esta dirección. Por supuesto, los resultados no serían evidentes durante muchos años. Pero esa era precisamente la razón por la que Aoba quería comenzar ahora. Un siglo de educación no era solo un eslogan, era un plan laborioso y que requería mucho tiempo. Konoha no ocultaba sus esfuerzos. Tanto Kumogakure como Tsunagakure obtuvieron información sobre las nuevas iniciativas. Sin embargo, esta información dejó desconcertados a los líderes de ambas aldeas. Konoha parecía completamente desinteresada en represalias o expansión, sino que se centraba en la educación y el desarrollo de infraestructura. Ni el Raikage ni el Tsuchikage podían comprender el enfoque de Konoha. En realidad, si bien el sistema de Konoha era defectuoso, era mucho más avanzado en comparación con otras aldeas. Los sistemas de educación y medicina de Konoha ya eran la envidia de sus pares, y muchas aldeas intentaban emularlos. Pero el último impulso de Konoha para una educación generalizada dejó a las otras aldeas desinteresadas en la imitación. Por un lado, carecían de los recursos, en pocas palabras, no eran tan ricos ni estaban tan bien alimentados como Konoha. En segundo lugar, estas políticas no proporcionaron un impulso inmediato a la fuerza de combate de una aldea y, en cambio, consumieron recursos masivos. Para el Raikage y Tsuchikage, Konoha parecía delirante, desperdiciando recursos en educación en lugar de cultivar algunos prodigios para fortalecer el poder militar de la aldea. Estas dudas, por supuesto, quedarían sin respuesta. Después de poner a las escuelas en el camino correcto, Aoba regresó al Instituto de Investigación para continuar su trabajo. Actualmente, el instituto estaba formado por antiguos miembros de Root. Así es, después de recorrer todo Konoha, Aoba descubrió que solo el ex-Root podía reunir un equipo de investigación calificado. Sin dudarlo, los transfirió al instituto. Tsunade no interfirió, aprobando tácitamente las acciones de Aoba dentro del instituto. Después de analizar con éxito el poder ocular del Sharingan y realizar meses de pruebas repetidas, Aoba finalmente estaba listo para pasar a la siguiente fase. Capítulo 123. Un paso lejos. El enfoque principal de la investigación actual en el laboratorio fue el desarrollo de ropa exterior biológica hecha de células de Hashirama. Una vez que esta ropa exterior biológica se aplicaba a un ninja, podía proporcionar instantáneamente un impulso masivo en el poder de combate. Para los ninjas de élite, esta mejora podría incluso elevar su fuerza a una fuerza de combate de nivel Kage. Sin embargo, precisamente por su potencial, Aoba había prohibido estrictamente el lanzamiento de esta tecnología. Por ahora, permaneció confinado al laboratorio, sometido a un refinamiento constante. Actualmente, en todo Konoha, solo Aoba, Kakashi, Sakura y Tsunade habían cultivado su propia ropa exterior de chakra. Incluso los personajes principales como Uchiha Sasuke no recibieron ese trato. Más allá de la ropa exterior de chakra, la otra área principal de enfoque de Aoba era el estudio del poder ocular de Sharingan. Desafortunadamente, esta investigación fue algo en lo que otros no pudieron ayudarlo. Solo podía explorarlo poco a poco por su cuenta. Después de analizar con éxito el poder ocular del Sharingan, su siguiente tarea fue aislarlo y purificarlo. El poder ocular completo del Sharingan se componía de 3 partes. Chakra Yin, energía mental y fuerza espiritual. El chakra Yin y la energía mental formaron el poder ocular básico. Este era el tipo de energía consumida por el Sharingan de 1 a 3 tomos antes de llegar a la etapa de Manjeki. A medida que este poder ocular se acumulara con el tiempo, eventualmente alcanzaría un límite. Al alcanzar este umbral crítico, el poder ocular, cuando se proyecta a través de la fuerza espiritual, sufriría una transformación cualitativa. Esta transformación dio lugar a las habilidades extraordinarias observadas en el Manjeki Sharingan. Lo que Aoba pretendía hacer ahora era aislar la fuerza espiritual, dejando solo el poder ocular más puro. Después de meses de pruebas y análisis, finalmente llegó a una conclusión o, mejor dicho, a una hipótesis. Como no tenía un punto de referencia, todo se basaba en su propia exploración. Él creía que la razón por la que las habilidades de Sharingan variaban de persona a persona se debía a las diferencias en la fuerza espiritual individual.
Esto explicaba por qué las habilidades manifestadas en el Mangekyou Sharingan eran tan únicas. Al mismo tiempo, teorizó que el clan Uchiha, por alguna razón, tenía fallas en su fuerza espiritual, lo que explicaba la debilidad de quedarse ciego con el uso excesivo de Mangekyou. La potencia ocular original en sí misma era uniforme y teóricamente capaz de combinarse. Sin embargo, las proyecciones espirituales únicas de cada individuo lo hicieron imposible. Esto explicaba por qué los poderes oculares no se podían combinar fácilmente. Sin embargo, los poderes de Mangekyou de líneas de sangre estrechamente relacionadas podrían fusionarse. Este era un punto que Aoba aún no había entendido completamente. Aún así, tenía una hipótesis aproximada. Sospechaba que esto estaba relacionado con el cuerpo físico. Dado que la fuerza espiritual no podía existir de forma independiente y, de hecho, todos estos poderes requerían un cuerpo físico como medium, el cuerpo y el poder espiritual deben estar estrechamente entrelazados. Los defectos en la fuerza espiritual que había observado probablemente provenían de defectos a nivel físico o genético. La fusión de los poderes de Mangekyou entre parientes consanguíneos cercanos podría implicar alguna forma sutil de complementariedad genética o física. Este proceso repararía defectos tanto en el cuerpo como en el espíritu, lo que llevaría a la creación del eterno Mangekyou. Ahora, la tarea de Aoba era extraer la fuerza espiritual de este par de Sharingan, dejando solo el poder ocular puro. El proceso en sí no fue particularmente complejo. El desafío radicaba en encontrar una manera de interferir con la fuerza espiritual. Después de meses de esfuerzo y pruebas dentro de los reinos mentales, Aoba finalmente logró movilizar apenas su propia fuerza espiritual para suprimir la fuerza espiritual dentro del Sharingan. Una vez que se logró esto, todo el proceso se volvió relativamente sencillo. Después de todo, el objetivo era solo un par de ojos, no un individuo completo. Esto permitió a Aoba aislar con éxito el poder ocular puro. Sellando el poder ocular en un pergamino, concluyó esta fase del experimento. La razón por la que Aoba insistió en extraer poder ocular puro fue para prepararse para su próxima etapa de investigación. Siempre había albergado una teoría. Los Kekko y Genkai no estaban estrictamente limitados por factores de línea de sangre. En teoría, podrían sintetizarse. Por ejemplo, la liberación de madera podría sintetizarse a partir de las naturalezas de los chakras del agua y la tierra. Fue extraordinariamente difícil, hasta el punto de que pocas personas podían lograrlo. La teoría de Aoba era que si Kekko y Genkai podía sintetizarse teóricamente, entonces también se podría sintetizar el poder ocular del Sharingan. En teoría, solo debería involucrar la combinación de energía mental y chakra Jin. Lo había intentado antes, pero fracasó. Su análisis reveló que la fuerza espiritual única del clan Uchiha era el obstáculo. Esta fuerza era claramente imposible de sintetizar. Por lo tanto, optó por aislarlo, dejando solo el poder ocular más puro, que luego volvió a analizar e intentó sintetizar. Pero Aoba pronto descubrió que no era posible. Incluso después de aislar la fuerza espiritual y determinar con precisión la proporción de energía mental y chakra yin, todavía no podía sintetizar el poder ocular. En pocas palabras, la energía mental y el chakra yin que poseía no podían fusionarse. Esto no era como fusionar dos naturalezas de chakra. Era la combinación de dos tipos de energía completamente diferentes. Intentarlo reveló que la fusión era completamente inviable. Si incluso el poder ocular básico no se podía sintetizar, los poderes más avanzados como el poder ocular de Mangekyou estaban aún más fuera de alcance por ahora. La investigación de Aoba llegó a otro punto muerto. Sin embargo, esta vez, no estaba impaciente. Incluso tenía la sensación de que estaba muy cerca de la respuesta. Todo lo que necesitaba era un momento repentino de inspiración. Tomando un descanso de su investigación, Aoba salió del laboratorio para aclarar su mente. Sakura había comenzado a participar en algunos de los proyectos del laboratorio. Vale la pena señalar que ahora era oficialmente una Chunin. Aunque ni siquiera había tomado el examen, su historial de tratamiento de cientos de personas heridas le valió el ascenso. Las promociones ninja no se basaron únicamente en los resultados del examen, sino en las habilidades demostradas durante el examen. Con las habilidades demostradas de Sakura, ser ascendido a Chunin era una mera formalidad. Por supuesto, nadie sabía que sus logros se debían a la ropa exterior de chakra. De hecho, para un ninja médico, incluso aquellos con deberes de nivel Chunin no podían realizar cientos de manos sanadoras en una sola noche. Con base en sus logros, podría haber sido promovida directamente a Chunin especial. Sin embargo, debido a su edad y falta de experiencia, Tsunade decidió proceder con cautela. ¿Cómo está el progreso? Aoba le preguntó a Sakura mientras se acercaba. Ah, sensei. El progreso sigue siendo lento.
La alta actividad de la ropa exterior de chakra interfiere en gran medida con las técnicas de sellado. Por ahora, no hemos podido usar sellos para alterar las propiedades de los chakras dentro de él. El tema de investigación actual de Sakura involucraba ropa exterior de chakra imbuida de propiedades elementales específicas. Esto se debía a que la mayoría de las personas, o más bien, la gran mayoría no podía poseer las 5 naturalezas de chakra. Por ejemplo, Sakura solo tenía la naturaleza del agua. El chakra yang en la ropa exterior del chakra era algo cultivado a través del entrenamiento y mejorado por las células de Hashirama, lo que permitía una manipulación flexible. Para el ninjutsu médico, la liberación instantánea no era necesaria, por lo que no era un problema importante. Pero para el ninjutsu de combate, la brecha fue significativa. El objetivo de Aoba era utilizar técnicas de sellado para imponer ciertas alteraciones en la ropa exterior de los chakras, permitiéndole adaptar sus propiedades. Capítulo 124. El nuevo miembro de Akatsuki. A altas horas de la noche, una figura se infiltró silenciosamente en las instalaciones de investigación, moviéndose a lo largo del techo. La instalación estaba fuertemente vigilada. Le había llevado más de un mes encontrar una pequeña laguna defensiva, que finalmente le permitió colarse. Como espía, ver al nuevo Hokage entrar y salir con frecuencia de esta instalación de investigación le hizo darse cuenta de que había grandes secretos escondidos en su interior. Entonces, cuando encontró la oportunidad, no podía esperar para infiltrarse. Sin embargo, justo cuando entró, se congeló en su lugar. Frente a él, otra figura enmascarada, igualmente cautelosa, lo miraba con una mirada peculiar. Parecía que la otra persona también era un espía. Sin embargo, no podía decir de qué pueblo eran. En estas circunstancias, la confrontación directa era imposible. Después de unos segundos de enfrentamiento silencioso, los dos se alejaron tácitamente el uno del otro y comenzaron sus respectivas búsquedas de información valiosa. Ambos eran profesionales y se movían sin apenas sonido. Se dieron cuenta de que el área era un laboratorio biológico. Dentro de varios tanques de nutrientes, flotaban creaciones extrañas y carnosas. Parecía el resultado de algún tipo de experimentación biológica. Instintivamente, pensaron en la experimentación humana. Asumieron que este era otro caso de Konoha hipócrita. Predicar la justicia en la superficie, pero realizar experimentos humanos en secreto a puerta cerrada. Estas cosas parecían peculiares, pero ninguno de los dos las entendía. Por ahora, la prioridad era encontrar los registros experimentales y llevarlos a sus respectivas aldeas, donde los expertos podrían estudiarlos más a fondo. Mientras buscaban cuidadosamente, la puerta de una habitación interior en el laboratorio se abrió de repente. Un tercer espía salió. Los tres se congelaron nuevamente por un momento antes de continuar sus búsquedas silenciosas, manteniendo un acuerdo tácito. Sin embargo, la adición de una tercera persona hizo que la atmósfera fuera notablemente más tensa. Cada uno de ellos temía que los otros dos pudieran estar trabajando juntos, lo que hacía posible derribarlos en silencio. Mientras buscaban, también se vigilaban con cautela. Encontraron muchos documentos y se dieron cuenta de que se trataba de un centro de investigación centrado en las células de Hashirama. Este descubrimiento llenó de alegría a los tres espías. El nombre de Senju Hashirama había infundido miedo en todo el mundo shinobi. Todas las principales aldeas ninja habían tratado de descubrir sus secretos. Pero Konoha había guardado celosamente este conocimiento y habían obtenido muy poca información útil. Ahora, sin embargo, se habían topado con información clave. Los tres espías estaban emocionados, pero su desconfianza mutua también se profundizó. Cada uno de ellos quería monopolizar la información, preferiblemente eliminando a los otros dos. Sin embargo, como espías, su fuerza de combate no era excepcional. Participar en una pelea casi seguramente alertaría a Konoha. Después de un prolongado enfrentamiento, los tres decidieron retirarse individualmente. Pero justo cuando se dieron la vuelta para irse, el laboratorio se inundó repentinamente de luz. Esperé toda la noche y solo atrapé 3. Debería haber esperado un poco más, dijo una voz. Las expresiones de los tres espías cambiaron drásticamente. Simultáneamente formaron sellos de mano, preparándose para una resistencia desesperada. Sin embargo, en el momento siguiente, varios destellos de luz de espada recorrieron la habitación y sus manos fueron cortadas en las muñecas en un instante. ¡Arg! Gritaron de agonía. Aparecieron más figuras, sellando rápidamente su chakra con Finjutsu. 2 de los espías mordieron cápsulas de veneno escondidas en sus bocas, intentando suicidarse. Sin embargo, los guardias fueron preparados y les inyectaron una droga especial sin siquiera parpadear.
Los dos espías inmediatamente sintieron una vitalidad antinatural que los recorría, lo que hacía imposible morir incluso si quisieran. El tercer espía intentó activar un jutsu de autodestrucción inscrito en su cuerpo, pero con su chakra sellado, falló. Se desmayó por el dolor. Kakashi y Aoba emergieron de las sombras. Actualmente, Kakashi no solo era el consejero del Hokage, sino también el jefe de los Zanbu. Sin embargo, no fue Aoba quien se había ocupado de los espías antes. Estos tres espías no eran particularmente fuertes, a lo sumo al nivel de Chunin. Después de todo, la destreza en el combate no era un requisito para el espionaje. Para un espía, la necesidad de luchar generalmente significaba un fracaso. Además, los verdaderos shinobi de élite eran activos preciosos para sus aldeas y no serían enviados a misiones de infiltración a largo plazo. La persona que había tomado medidas era un Chunin llamado Scan Akuyun. Había sido ascendido de Chunin especial a Chunin después del plan de aplastamiento de Konoha y actualmente era el capitán del equipo de guardia del laboratorio. También fue considerado un medio discípulo de Aoba. La designación de medio discípulo provino de su experiencia como graduado de la Academia Ninja Avanzada de Konoha. Desde que se especializó en el manejo de la espada, Aoba le había dado una guía especial, convirtiéndolo en un medio discípulo. Scan había ganado algo de fama en el pasado con su hoja de vacío, un estilo de manejo de la espada basado en un release similar a la hoja de persecución del viento de Aoba. Aoba había estado observando a Asa durante algún tiempo. Impresionado por su habilidad con la espada, Aoba había decidido transmitirle sus propias técnicas de manejo de la espada. Aoba, ahora ampliamente considerado como el ninja más fuerte de Konoha y un maestro del manejo de la espada, era un mentor codiciado. Asa estaba extasiado con esta tutela y aceptó asumir el papel de capitán de guardia de laboratorio. A lo largo de los años, Aoba había perfeccionado su habilidad con la espada Wind Release. Después de estudiar con Aoba, Asa combinó estas técnicas con su propio estilo y comenzó a encontrar su propio camino. Ahora, era un sólido Chunin. Si pudiera integrar completamente los dos estilos de espada, podría alcanzar el nivel de un Chunin de élite, o incluso convertirse en una figura similar al colmillo blanco. Aoba también estaba interesado en Scan porque era uno de los raros shinobi nacidos en civiles que había logrado tal éxito a través del autoaprendizaje. Aoba planeaba preparar a Scan para que se convirtiera en el próximo modelo a seguir de Konoha. El destino de los tres espías fue, por supuesto, el interrogatorio por parte de la Fuerza de Tortura e interrogatorio de Konoha. Ibiki Morino ya estaba preparado, y los espías enfrentarían todo tipo de torturas inhumanas. Mientras tanto, en la Tierra de la Lluvia, Deidara estaba en un enfrentamiento con un joven que poseía Sharingan de 3 tomos. Si te atreves a insultar mi arte una vez más, te haré pedazos. Deidara rugió. No estaba bromeando. Desde que este hombre, llamado Shin, se había unido a los Akatsuki, su lengua afilada había provocado repetidamente a Deidara. Deidara no había arremetido antes porque Shin poseía la legendaria liberación de madera. Cuando Deidara no pudo soportar más las provocaciones y luchó contra él, casi había sido derrotado por el World Release en un instante debido a que subestimó a su oponente. Aunque su pérdida se debió en parte a un descuido, Deidara aún tenía que reconocer el poder de World Release. Sin embargo, la arrogancia de Shin había ido en aumento y Deidara ya no podía tolerarla. Incluso si fuera World Release, estaba decidido a volar a Shin en pedazos hoy. Justo cuando los dos estaban a punto de pelear, apareció Conan. Shin, el líder necesita verte, dijo. Capítulo 125. La técnica de la quimera. TSH, considérate afortunado, murmuró Deidara, abandonando su postura ofensiva. No le gustaba y desconfiaba de Shin, pero aún respetaba al líder. Después de todo, el líder poseía los Rinnegan, los ojos de un dios. Lo único que Deidara no podía entender era por qué el líder parecía confiar tanto en este recién llegado. Como la organización más fuerte del mundo shinobi, la alineación de Akatsuki era absurdamente poderosa. Cualquier miembro individual estaba esencialmente en el nivel Kage. En la historia original, el dúo inmortal se encontraba entre los miembros más débiles. Pero ahora, Idan ahora llamado Shin, no solo retuvo la inmortalidad, sino que también tenía el Sharingan y la liberación de madera. Su fuerza de combate estaba firmemente en el nivel Kage. Además, el dúo de Itachi, el genio monstruoso, y Kisame, el compañero inquebrantable, tenían un sólido nivel Kage. El dúo, Deidara y Sasori, eran relativamente más débiles pero aún cumplían con el umbral de fuerza de nivel Kage. Luego estaban Nagato y Conan, junto con Obito, disfrazado de Madara, todos incuestionablemente a nivel Kage. Con este nivel de poder, si lanzaban un asalto directo a la arena oculta, podrían colapsar toda la aldea de un solo golpe.
Sin embargo, Nagato era un idealista. Su objetivo era cambiar todo el mundo shinobi, por lo que el Akatsuki permaneció escondido. En este punto, el Tres Colas aún no había revivido, y las acciones del Akatsuki involucraron principalmente la recopilación de inteligencia, las operaciones de financiación y los preparativos para futuras capturas de bestias con cola. Todavía no habían hecho ningún movimiento significativo. Por lo tanto, las principales aldeas ninja no estaban prestando mucha atención a los Akatsuki por ahora. El Akatsuki actual era fascinante. Nagato y Konan, como fundadores, no necesitaban más explicaciones. Kisame, el miembro más leal de la organización, estaba completamente dedicado a su causa. Kakuzu, aunque obsesionado con el dinero, nunca había fallado en completar una misión de Akatsuki. En cuanto a los demás, Itachi, a pesar de su temible reputación, era secretamente leal a Konoha. Orochimaru era un shinobi rebelde con su propia agenda. El arduo se centró en sus propias obsesiones artísticas. Obito, el cerebro, estaba manipulando todo detrás de escena. En última instancia, los únicos miembros verdaderamente leales a Akatsuki eran Kisame y Kakuzu. El resto eran agentes dobles o perseguían sus propios objetivos. A Nagato, al principio, no le importaron estos motivos ocultos. Mientras los miembros completaran sus tareas, no le importaban sus agendas personales. Creía que su poder absoluto era suficiente para mantenerlos bajo control. Sin embargo, bajo el consejo de Konan, su enfoque comenzó a cambiar. Konan no pudo cambiar la ideología central de Nagato, pero sí tuvo influencia sobre los asuntos más pequeños de la gestión organizacional. De hecho, Konan siempre había sido responsable de las operaciones diarias de Akatsuki. Shin, anteriormente Idan, era un subordinado de Aoba Shokawa. Nagato y Konan eran muy conscientes de esto. Pero precisamente porque la lealtad de Shin era tan transparente, era, de alguna manera, más digno de confianza. Al menos en comparación con los demás, que ocultaron sus verdaderas intenciones. Esto hizo que Konan se inclinara a asignar a Shin tareas más críticas. Además, la fuerza de combate de Shin era suficiente para manejar casi cualquier misión. La llegada de Shin no solo agregó otro poderoso luchador al Akatsuki. También trajo consigo valiosa inteligencia de Aoba, incluidas las verdaderas identidades y capacidades de varios miembros de Akatsuki. Gracias a esto, Konan ahora sabía que Itachi era un espía, que Madara era en realidad Obito, e incluso la mecánica completa del Kamui de Obito. Esta gran cantidad de información le dio a Konan un control sin precedentes sobre la organización. Shin entró en la oficina de Konan. En Amegakure, la identidad de Konan no era un secreto. Fue reconocida como representante de Nagato y una figura de alto rango en el pueblo. Lady Angel, saludó Shin. Normalmente, la personalidad de Idan era rebelde, pero bajo la influencia de Kotoa Matsukami, incluso su comportamiento había sufrido cambios sutiles. Siguiendo las órdenes de Aoba, Shin trató a Konan con gran respeto. La historia de fondo de Shin lo pintó como un producto de la organización Road de Konoha y su experimentación humana. Durante el caos del plan de aplastamiento de Konoha, había escapado, incluso matando a 2 de los ancianos de Konoha en el proceso. Este acto de deserción fue lo suficientemente significativo como para disipar cualquier duda sobre su lealtad. Al ver entrar a Shin, Konan se puso de pie y lo llevó a un laboratorio oculto. Inicialmente, Amegakure carecía de sus propias instalaciones de investigación importantes. Las naciones pequeñas como la Tierra de la Lluvia, atrapadas en el fuego cruzado de las potencias más grandes, rara vez tenían los recursos o el tiempo para tales esfuerzos. Nagato tampoco había estado interesado en la investigación científica. Creía que su fuerza por sí sola era suficiente para conquistar todos los obstáculos. Sin embargo, la tensión que el Rinnegan ejercía sobre su cuerpo se hizo más pesada con el tiempo. Junto con la persuasión persistente de Konan, finalmente accedió a establecer un centro de investigación para la aldea. El laboratorio estaba recién fundado y su líder era un hombre llamado Iruko, otro desertor de Konoha. Iruko había sido contemporáneo de Tsunade, Jiraiya y Orochimaru, graduándose de la misma clase de la academia. Desafortunadamente, su talento como shinobi era mediocre y gradualmente se quedó atrás del ritmo del legendario Sannin. Para compensar su falta de habilidad natural, desarrolló en secreto la técnica quimera, un jutsu prohibido. Sin embargo, fue descubierto por los Sannin y obligado a huir. Desde entonces, Iruko había vagado por el mundo ninja durante años. La técnica de los brotes de quimera tenía como objetivo fusionar múltiples Kekko y Genkai en un solo cuerpo. Lograr este objetivo requirió no solo talento sino también vastos recursos. Iruko carecía de tales recursos y, después de muchos años, solo había logrado desarrollar un marco teórico.
La aplicación práctica quedó completamente fuera de su alcance. Los poderosos ninjas con el codiciado Kekkei Genkai estaban más allá de la capacidad de Iruko para derrotarlos. Si tuviera tanta fuerza, no habría necesitado investigar el jutsu prohibido en primer lugar. Temeroso de desafiar a las principales naciones, Iruko pasó sus años deambulando entre aldeas más pequeñas, reuniendo recursos para sus experimentos. Recientemente, después de ingresar a Megakure, había sido detectado por la técnica del tigre de lluvia a voluntad. Shin había sido quien lo había capturado. Nagato no estaba particularmente interesado en la técnica quimera. No importa cuán fuerte fuera, no podía rivalizar con el Rinnegan. Sin embargo, ante la insistencia de Conan, a Iruko se le dio una oportunidad. Iruko estaba particularmente ansioso por estudiar a Shin. Con su Sharingan y liberación de madera, las células de Shin eran un tesoro sin igual para la investigación de Iruko. Conan inicialmente tenía la intención de convencer a Shin de que cooperara, pero para su sorpresa, voluntariamente proporcionó sus células para los experimentos de Iruko sin quejarse. Sin embargo, Iruko pronto descubrió que las células de Shin eran mucho más complejas de lo que había anticipado. Cualquier experimento que Konoha le hubiera realizado había dado como resultado un cuerpo muy único. Estas complejidades hicieron que las células de Shin fueran incompatibles con la técnica quimera. Después de varios intentos fallidos, Iruko renunció al uso de las células de Shin y decidió volver a su plan original: experimentar con individuos con Kekkei Genkai natural. He identificado 4 Kekkei Genkai a los que dirigirme: liberación rápida, liberación de acero, liberación de tormenta y liberación oscura, explicó Iruko. También he identificado las ubicaciones de los shinobi que poseen estas habilidades. Necesito ayuda para capturarlos. Capítulo 126. Dar demasiado. En Konoha, Aoba pronto recibió información de Shin y Dan. Iruko. Este personaje no había aparecido en la historia principal, pero apareció en una de las películas. Su talento y habilidades eran excepcionales. En la película, fusionó con éxito 4 Kekkei Genkai y los manejó con habilidad. Finalmente, fue derrotado por Naruto porque su liberación oscura no podía absorber el chakra senjutsu. No había duda de que los efectos de la técnica quimera eran aterradores. Aoba inmediatamente envió un mensaje a Shin para que lo ayudara a completar la técnica y le enviara todos los datos relacionados. La identidad de Shin como espía era de conocimiento abierto para Conan y Nagato. Tales maniobras fueron toleradas siempre que no cruzaran límites críticos. Además de los informes de Shin, Sabusa también proporcionó inteligencia mensualmente. Como uno de los personajes de nivel de jefe en etapa inicial, el papel principal de Sabusa ahora era ayudar a Aoba a generar dinero. Después de tomar el control de Gato y seguir las estrategias de desarrollo de Aoba, Gato ahora controlaba más del 90% de la economía de la Tierra del Arroz. Además, su compañía naviera se había expandido rápidamente, controlando más de la mitad de las rutas marítimas en las regiones circundantes. Sin embargo, la expansión adicional era actualmente limitada. Las principales naciones como la Tierra del Relámpago y la Tierra de la Tierra tenían sus propios negocios marítimos, mientras que la Tierra del Agua dominaba aún más. Estas grandes naciones monopolizaron rutas marítimas clave, dejando a comerciantes como Gato para recoger las obras. Para romper esta limitación, Gato necesitaba el respaldo de una gran potencia. Entre estos, Konoha fue sin duda uno de los contendientes más fuertes. Siguiendo las instrucciones de Aoba, Gato comenzó a señalar su voluntad de alinearse con Konoha. Es importante tener en cuenta que Gato buscó la cooperación con Konoha en lugar de la Tierra del Fuego. Esta distinción fue fundamental. Este movimiento no se trataba de contratar a shinobi de Konoha para proteger su negocio. En cambio, fue una propuesta de asociación con Konoha como igual. Konoha tradicionalmente no se involucró en tales empresas. Durante años, las aldeas ninja habían funcionado como organizaciones mercenarias, ganando comisiones sin participar en operaciones comerciales directas. El comercio generalmente era manejado por el daimi. Pero ahora, Aoba buscó romper esta norma. La propuesta de Gato pasó por alto el daimi, invitando a Konoha a participar directamente en los negocios. Para ser honesto, las ganancias que Konoha obtuvo de las misiones fueron minúsculas. A pesar del estatus de Konoha como la principal aldea ninja, su riqueza era solo superficial. Los pocos proyectos en curso de Aoba ya estaban presionando las finanzas de la aldea, lo que lo obligó a impulsar reformas económicas antes de lo previsto. El enfoque de Gato representó un globo de prueba, probando la reacción del daimi y midiendo las respuestas de los ciudadanos de Konoha y la población en general de la Tierra del Fuego. El propio Gato era simplemente un apoderado.
podría ser descartado en cualquier momento si fuera necesario. Aoba no estaba muy versado en política, pero una vez había escuchado un dicho: no se puede persuadir a la gente, solo se puede comprar. Esta declaración contenía un principio político importante. Para ganar el apoyo de la población, las palabras por sí solas no eran suficientes. Se necesitaban beneficios tangibles. Aoba ahora se enfocaba en brindar beneficios, inicialmente limitados a los residentes de Konoha. Si la aldea ganara dinero a través de empresas comerciales, podría invertir en infraestructura y ofrecer subsidios, como tarifas escolares reducidas y mejores servicios públicos. Con el tiempo, los residentes de Konoha se acostumbrarían a estos beneficios. Entonces, si un día el Daimi decidiera prohibir a Konoha participar en el comercio, y esos beneficios se desvanecieran repentinamente, ¿qué pasaría? La propuesta de Gato tomó a Tsunade por sorpresa. Estaba familiarizada con él, ya que había visto su nombre en los registros de la misión de Aoba. Pero Gato se acercó personalmente a Konoha para asociarse más allá de su imaginación. Como alguien arraigada en el mundo tradicional shinobi, su pensamiento estaba naturalmente limitado por sus límites. En ese momento, todavía estaba luchando por obtener fondos adicionales del Daimi, ya que nunca había considerado la idea de dirigir un negocio ella misma. Instintivamente, Tsunade sintió que algo andaba mal, pero el potencial financiero descrito por Gato era demasiado tentador para rechazarlo por completo. Ella convocó una reunión de los altos directivos de Konoha para discutir el asunto. Cuando Nara Shikaku escuchó que Gato se había acercado a Konoha con una propuesta de negocios, su mirada se volvió inmediatamente hacia Aoba. Al ver la expresión impasible de Aoba, Shikaku pensó por un momento antes de responder. Okage-sama, la primera pregunta que debemos abordar es: ¿podemos mantener la confidencialidad de esta colaboración con Gato? La confidencialidad completa es imposible, contestó Tsunade. Pero de acuerdo con la propuesta de Gato, podríamos enmarcar la asociación como una misión enviando un pequeño equipo para apoyar su negocio. Sin embargo, esto difiere de una misión estándar. Está buscando ingresar al transporte marítimo a gran escala. Los obstáculos no serán solo piratas o ninjas rebeldes. La principal resistencia vendrá de las flotas comerciales rivales respaldadas por Daimi. En esencia, quiere aprovechar el nombre de Konoha para legitimar sus operaciones bajo la bandera de la Tierra del Fuego. Este tipo de maniobra no permanecerá oculta para el Daimi por mucho tiempo. Una vez descubierto, podría tener graves consecuencias, incluida la posible pérdida de fondos del Daimi. Creo que este plan es demasiado arriesgado. Shikaku miró a Aoba de nuevo antes de ofrecer cautelosamente su disidencia. Kakashi, mientras tanto, tenía poco que contribuir a la discusión. Su enfoque estaba en la Academia Ninja Avanzada de Konoha, donde se desempeñó como subdirector, un papel que Aoba le había asignado para ayudarlo a construir conexiones para su eventual sucesión como Hokage. Tienes toda la razón, dijo finalmente Aoba. Este es precisamente el tema clave que estamos discutiendo hoy. Para contextualizar, la financiación total de la Tierra del Fuego para Konoha este año ascendió a 2.000 millones de ryo. Eso incluye un aumento de emergencia de 500 millones de ryo luego de los daños causados por la invasión de Iden Sand. Por el contrario, Gato afirma que si nos asociamos con él y nos aseguramos de que su negocio funcione sin problemas, podríamos ganar 3.000 millones de ryo en dividendos anuales. La sala de reuniones se quedó en silencio. Incluso alguien tan inteligente como Shikaku lo encontró difícil de procesar. Como shinobi tradicional, nunca había tomado en serio a hombres de negocios como Gato y no podía comprender cómo trataba el dinero con tanta indiferencia. A pesar de lo incómodo que era el momento, Shikaku rápidamente ajustó su postura. En mi opinión, Okage-sama, vale la pena discutir más a fondo este asunto. Capítulo 127. Itachi Uchiha. El rápido desarrollo de Konoha dio la bienvenida a dos visitantes inusuales. Entonces, ¿esta es tu ciudad natal, Itachi-san? Es bastante impresionante, mucho mejor que la Tierra de la Lluvia, comentó Kisame, mirando las bulliciosas calles de Konoha con cierta admiración. En su opinión, no solo era mejor que la Tierra de la Lluvia, incluso eclipsó a su antigua patria, la Tierra del Agua, por un margen significativo. Ha cambiado bastante, respondió Itachi, reflexionando también sobre la escena. El Konoha que tenía ante él era muy diferente del que había dejado atrás. Los proyectos de construcción estaban por todas partes, y los rostros de la gente del pueblo rebosaban confianza y felicidad, un marcado contraste con el pasado. Vamos. Según nuestra información, la casa de Naruto Uzumaki debería ser así. Los dos pasearon abiertamente por las calles de Konoha.
En el camino, pasaron por una tienda de dango. Itachi resistió la tentación de echar un vistazo a la golosina nostálgica que no había probado en años. Después de caminar por el distrito de comida, llegaron a la casa de Naruto. Desafortunadamente, Naruto no estaba allí. Mala suerte, ¿eh? Kisame refunfuñó con leve irritación. No importa. Solo le preguntaremos a alguien, dijo Itachi con calma. Casualmente se acercó a varios shinobi en la calle, preguntando sobre el paradero de Naruto. Para cuando le preguntó a la cuarta persona, tenía la respuesta que quería. Naruto estaba en el campo de entrenamiento 4. El dominio del genjutsu de Itachi era realmente incomparable. Usando solo su Sharingan de 3 tomos, hipnotizó a 4 shinobi en su sesión en una calle concurrida sin que nadie se diera cuenta. No solo eso, sino que obtuvo sin esfuerzo la información que buscaba. Vamos. Es hora de completar la misión. Con eso, Itachi y Kisame se dirigieron al campo de entrenamiento. Como ex residente de Konoha, Itachi estaba muy familiarizado con el área. Efectivamente, Naruto y Sasuke estaban entrenando allí. Esta era su rutina diaria. Aoba había diseñado programas de capacitación personalizados adaptados a sus fortalezas y debilidades. En la historia original, Naruto poseía un inmenso potencial, pero su combate se basaba en gran medida en la armadura de la trama. Como ninja, tener un conjunto de habilidades tan limitado normalmente haría que la supervivencia en el mundo shinobi fuera casi imposible. En la historia original, los antagonistas esencialmente tenían que luchar contra Naruto usando solo el combate cuerpo a cuerpo, evitando espadas u otras armas, solo para que pudiera tener la oportunidad de cambiar el rumbo cada vez. Sasuke, por otro lado, estaba más cerca de un ninja tradicional. Su taijutsu y ninjutsu eran excelentes, aunque su genjutsu era algo deficiente. Aoba sabía que el Sharingan de Sasuke era del tipo Tomoe recto, que se inclinaba más hacia la destreza física, por lo que su potencial de genjutsu no era tan alto. Sin embargo, incluso con esa limitación, su Sharingan debería superar con creces al de los shinobi ordinarios. Por lo tanto, Aoba diseñó el entrenamiento de Sasuke para desarrollar las 3 áreas: ninjutsu, taijutsu y genjutsu. Mientras que el entrenamiento de Naruto se centró en aprovechar el poder bruto. Como Jinchuriki, Naruto había comenzado a aprender a controlar el chakra del 9 colas, pero no era tarea fácil. El chakra de la bestia con cola no era algo que uno pudiera dominar casualmente. Para utilizar plenamente el potencial de ser un Jinchuriki, Naruto necesitaba un extenso entrenamiento específico. Genjutsu estaba fuera de discusión para Naruto, pero en taijutsu y control de chakras, tenía que someterse a ejercicios rigurosos y específicos. Si Naruto pudiera aprovechar completamente el chakra del 9 colas, esencialmente se convertiría en una artillería de ninjutsu andante. Desafortunadamente, a lo largo de la historia original, la única técnica que pareció aprender fue el Rasengan. Itachi y Kisame entraron al campo de entrenamiento sin dudarlo. Naruto y Sasuke, absortos en su combate, se congelaron por un momento. Entonces, las emociones de Sasuke se desbordaron instantáneamente. ¿Qué vio? Era Itachi parado justo frente a él. ¿Cómo se atreve? ¿Tú, te atreves a volver aquí? ¿Te atreves a aparecer ante mí? Gritó Sasuke, abandonando a Naruto mientras cargaba contra Itachi. En este mundo, lo único que podía hacer que Sasuke ignorara a Naruto era la enemistad de sangre de su clan. Estilo relámpago. Lanza Chidori. Sasuke rugió, y un rayo se fusionó en su mano, formando una lanza que empujó directamente a Itachi. Sasuke, tú, Naruto, inicialmente confundido, rápidamente reconstruyó las cosas. Ese hombre, debe ser Itachi Uchiha. ¿Y el hombre a su lado? Definitivamente otro chico malo. Sin dudarlo, Naruto se apresuró a bloquear a Kisame. No es que Kisame tuviera intención de interferir. Kisame respetaba a Itachi y no planeaba involucrarse en su pelea de hermanos. La lanza Chidori de Sasuke tomó a Itachi un poco desprevenido. Una manipulación tan refinada del chakra del rayo para crear un jutsu avanzado fue sin duda formidable. Sin embargo, para alguien como Itachi, todavía era demasiado débil. Sasuke ni siquiera vio los movimientos de Itachi. Cuando la lanza Chidori golpeó lo que parecía ser Itachi, la figura se disolvió en una bandada de cuervos que se dispersaron en el aire. Detrás de ti. Sasuke rápidamente reunió su chakra del rayo nuevamente, esta vez convirtiéndolo en una espada. Se giró y cortó, con el objetivo de golpear a Itachi con un movimiento fluido. Esta avanzada manipulación del rayo era una técnica que Sasuke había desarrollado recientemente, y era la primera vez que la usaba en combate real. Desafortunadamente, a pesar de su velocidad, Itachi era más rápido. En este punto, Itachi aún no estaba en el deterioro de la salud que sufriría más tarde.
Todavía estaba en su apogeo, sobresaliendo en ninjutsu, taijutsu y genjutsu. La mano derecha de Itachi se extendió y agarró la muñeca de Sasuke. La hoja del relámpago se detuvo a solo 10 centímetros de Itachi, pero no pudo avanzar más. Demasiado lento, se burló Itachi suavemente. Luego le dio un fuerte puñetazo en el abdomen a Sasuke con su mano izquierda. Sasuke se acurrucó como un camarón, jadeando de dolor. Sin embargo, la expresión de Itachi cambió repentinamente. El Sasuke que había golpeado explotó en una ráfaga de relámpagos. ¿Un clon de sombra infundido con Lightning Chakra? Una técnica explosiva especializada, reflexionó Itachi, incluso en la fracción de segundo antes de que el rayo pudiera tocarlo. Desapareció en un parpadeo de velocidad. Aunque el breve intercambio dejó a Sasuke en desventaja, el hecho de que Itachi no hubiera salido completamente ileso lo dejó algo impresionado con el progreso de Sasuke. Aún así, quedaba un defecto evidente: Sasuke confió únicamente en Lightning Style durante la pelea, descuidando por completo el potencial de su Sharingan. Poner el carro delante del caballo, pensó Itachi. Como la mayoría de los Uchiha, tenía una inmensa confianza en el Sharingan. Conociendo el secreto del Mangekyou eterno, el objetivo final de Itachi era empujar a Sasuke a despertar su Mangekyou y heredar los propios ojos de Itachi para obtener el Mangekyou eterno. Solo entonces Sasuke realmente poseería el poder de protegerse a sí mismo en este mundo. Sin embargo, la falta de progreso de Sasuke en el desarrollo de su Sharingan dejó a Itachi preocupado. Con eso, Itachi activó su Mangekyou Sharingan, su chakra surgió cuando apareció ante Sasuke nuevamente. Pero Sasuke, inesperadamente, se bajó el protector de la frente, cubriendo sus ojos por completo. Capítulo 128. La retirada táctica de Itachi y Kisame. Sasuke trató desesperadamente de recordar su entrenamiento. Aoba le había advertido antes. El Sharingan de Itachi estaba en un nivel más alto que el suyo. Por lo tanto, cuando se enfrenta a Itachi, nunca debe mirarlo directamente a los ojos. Desafortunadamente, a diferencia de Migui, un maestro de taijutsu de élite que podía predecir los movimientos de su oponente observando la parte inferior de su cuerpo, Sasuke aún estaba lejos de alcanzar ese nivel. A pesar de sus preparativos previos, la brecha en la fuerza bruta entre él e Itachi era simplemente demasiado grande. En menos de 2 intercambios, Itachi explotó una falla en las defensas de Sasuke y se quitó el protector de frente que cubría sus ojos. En ese momento, Sasuke finalmente entendió lo que Aoba-sensei había querido decir cuando describió a Itachi. Un ninja de primer nivel con dominio sobre ninjutsu, taijutsu y genjutsu, sin debilidades discernibles. Para derrotar a alguien así, incluso una sola debilidad en las propias habilidades significaría la derrota. Y ahora, Sasuke se encontraba exactamente en esa situación. Sus ojos, ahora expuestos, se fijaron de mala gana en el Mangekyou Sharingan de Itachi. Tsukuyomi. ¡Ah! El grito de Sasuke resonó, pero solo dentro del mundo de Tsukuyomi. Itachi una vez más lo obligó a revivir la masacre del clan Uchiha, una y otra vez. Sasuke. Naruto, al ver a Sasuke atrapado en las garras de Itachi, perdió el enfoque y fue golpeado por el Sameada de Kisame, enviándolo volando decenas de metros. Sasuke. Naruto rugió mientras se ponía de pie, cargando hacia adelante con una determinación implacable. Kisame no pudo evitar levantar una ceja al verlo. Este Jinchuriki no era impresionante, su repertorio consistía en poco más que clones de sombra y los Rasengan. Kisame pensó que podía manejar a Naruto sin mucho esfuerzo. Sin embargo, algo se sentía mal. Desde que Sasuke cayó bajo el control de Itachi, el aura de Naruto se había intensificado notablemente. Estaba usando Sameada, un arma diseñada para absorber chakra, pero no parecía estar haciendo mucha diferencia. Cientos de clones de Naruto se abalanzaron hacia adelante como un maremoto. Kisame resopló con desdén. Estilo de agua. Gran técnica de cascada. Un enorme torrente de agua envolvió todo el campo de entrenamiento, acabando con los clones de Naruto en menos de 3 segundos. Pero en medio del agua creciente, una figura carmesí, parecida a una bestia, atravesó el torrente. Suelta a Sasuke. Naruto rugió, su voz reverberando con poder bruto. Itachi volvió su mirada inexpresiva hacia Naruto, que había entrado en un estado de locura. La mera mirada hizo que Naruto cayera en picado en el aire, estrellándose contra el suelo. Dentro de la mente de Naruto, el 9 colas se movió, completamente despierto. Maldito mocoso Uchiha. El Sharingan naturalmente contrarrestó a las bestias con cola, y alguien como Itachi, un maestro del genjutsu, era como un depredador natural para ellos. Si no fuera por el deterioro de su salud, Itachi podría someter por sí solo a cualquier bestia con cola. Cuando Naruto se derrumbó, una sola lágrima de sangre goteó del ojo de Itachi.
Usar a Tsukuyomi en su sesión le había pasado factura. Kisame, que se había estado conteniendo, avanzó para capturar a Naruto. Pero en ese momento, Itachi soltó repentinamente a Sasuke y saltó hacia atrás. Un destello de luz fría pasó entre ellos. Si no lo hubiera soltado, le habrían cortado el brazo. Simultáneamente, Kisame se vio obligado a retirarse por otro ataque. Aoba y Kakashi habían llegado, separándose para enfrentarse a Itachi y Kisame respectivamente. Itachi hizo una pausa momentánea. A unos metros de distancia, la espada Kusanagi de Aoba chocó repetidamente con su kunai en una ráfaga de intercambios. Rápido. Esa fue la primera impresión de Aoba. Esta velocidad no era solo física, era una rapidez que lo abarcaba todo. Momentos antes, cuando la hoja de viento de Aoba obligó a Itachi a liberar a Sasuke, Itachi había ejecutado dos técnicas. Shadow Clone y Body Flicker, en un abrir y cerrar de ojos. Incluso con el Sharingan de Aoba activo, aumentado por las propiedades especiales de su ojo derecho, apenas podía seguir el ritmo de los sellos de la mano de Itachi. Eran casi imperceptiblemente rápidos. En la historia original, Kakashi, Asuma, Kurena y Igui se habían enfrentado a una experiencia similar durante su batalla con Itachi y Kisame. La velocidad de Itachi para lanzar jutsu era tan rápida que era casi imposible verla. Un Kakashi completamente descansado apenas podía defenderse contra Itachi en algunos intercambios. Pero en el momento en que Itachi usó su Mangekyou Sharingan, Kakashi fue superado instantáneamente. Ahora, sin embargo, Itachi ya había usado el Mangekyou varias veces, dejándolo en un estado debilitado. Si bien aún podía forzar su uso, Aoba sabía que no lo haría. Itachi necesitaba guardar su fuerza para su confrontación final con Sasuke. Con un sonido metálico, el kunai de Itachi fue cortado por la espada Kusanagi de Aoba. La espada de Aoba lo siguió, apuntando al cuello de Itachi, pero Aoba sabía antes de que el golpe aterrizara que era solo un clon. Itachi ya había usado la técnica de parpadeo corporal para escapar. Estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. La voz de Itachi vino desde atrás, acompañada por una andanada de bolas de fuego volando hacia Aoba desde varios ángulos. En medio de las explosiones en cadena, los dos intercambiaron golpes en rápida sucesión, y finalmente se establecieron en un tenso enfrentamiento. Aoba notó el cambio sutil en el comportamiento de Itachi. Podía sentir la intención de Itachi de retirarse. Con Aoba y Kakashi ahora en escena, Itachi y Kisame entendieron que su misión ya había fallado. Este Konoha ya no era el mismo que antes. En la historia original, Itachi y Kisame se habían movido libremente por la aldea, incluso escapando ilesos cuando Jiraiya intervino. Pero ahora, con la transformación de Kakashi y la presencia de Aoba como luchador de primer nivel, prolongar la pelea solo conduciría a su perdición. Si llegaban los Anbu, el escuadrón de focas y las unidades sensoriales, escapar sería imposible. Kisame, es hora de irse. Entendido. Kisame también sintió la creciente presión. Al principio, había descartado a Kakashi como poco impresionante, creyendo que el Sharingan era una carga en lugar de un activo para él. Pero después de chocar con Kakashi, Kisame se dio cuenta de que algo andaba mal. El Taijutsu y el Ninjutsu de Kakashi fueron mucho más fuertes de lo esperado. Además, Kakashi ni siquiera había activado su Sharingan, contradiciendo toda la inteligencia anterior. En verdad, la información de Kisame estaba desactualizada. Si bien Kakashi no había recibido un trasplante de células de liberación de madera, ahora poseía una armadura de chakra. Si la pelea continuaba, Kisame descubriría que Kakashi, como él, tenía una reserva aparentemente interminable de chakra. Y el talento innato de Kakashi como shinobi había sido subestimado durante mucho tiempo. Su capacidad para enfrentarse cara a cara con Itachi fue una prueba de su perspicacia táctica casi inigualable. Con sus limitaciones de chakra resueltas, Kakashi había experimentado un salto cualitativo en la capacidad de combate, entrando firmemente en el umbral del nivel Kage. La expresión de Itachi se volvió un poco sombría mientras observaba a Aoba. El breve intercambio lo había dejado sintiendo una presión considerable. A pesar de que no había usado su Mangekyou Sharingan, sabía que Aoba tampoco había hecho todo lo posible. Se rumoreaba que Aoba dominaba el modo sabio. Kisame, nos vamos, dijo Itachi de nuevo, mirando brevemente al exhausto Sasuke en el suelo. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se retiró. Kakashi se movió para perseguirlos, pero Aoba lo detuvo. No hay necesidad de perseguir. Déjalos ir. Kakashi luego notó un pequeño pergamino en la mano de Aoba, aunque no había visto cuando Aoba lo había recuperado. Capítulo 129. Pesadilla. Aoba desenrolló el pergamino que tenía en la mano. Contenía información detallada sobre todos los miembros de Akatsuki.
Claramente, Itachi no había estado inactivo a lo largo de los años. En la historia original, aunque Itachi era técnicamente leal a Konoha, hizo muy poco por la aldea aparte de proteger a Sasuke. Su regreso a Konoha fue principalmente para verificar la condición de Sasuke y advertir a los superiores que no dañaran a su hermano menor. Esta vez, sin embargo, sus acciones fueron diferentes. Había entregado información sustancial, aunque no era particularmente útil para Aoba personalmente, era de inmenso valor para Konoha. Parecía que con la ascensión anterior de Tsunade como Hokage y las reformas de Aoba, la perspectiva de Itachi había cambiado. No estaba seguro de la actitud del nuevo liderazgo hacia Sasuke. Con Tsunade y Aoba siendo líderes particularmente fuertes, a Itachi le preocupaba que Sasuke pudiera enfrentar un trato injusto. Por lo tanto, regresó no solo para observar sino también para ofrecer esta información como muestra de buena voluntad, asegurando alguna forma de protección para Sasuke. Con este gesto, dejar que Itachi se fuera fue una decisión fácil para Aoba, incluso una a la que Tsunade no podía objetar. Después de todo, la inteligencia de Itachi reveló cuán peligroso era realmente el Akatsuki. Esta organización, Jiraiya ya ha compartido conmigo cierta información al respecto, pero el informe de Itachi es mucho más completo. Es información valiosa, comentó Tsunade. Dicho esto, sus crímenes no pueden pasarse por alto. Konoha puede cooperar con él hasta cierto punto, pero nunca se debe confiar plenamente en él. Entiendo. Las órdenes de Tsunade eran razonables. Ningún liderazgo cuerdo podía confiar en alguien como Itachi después de lo que había hecho, sin importar cuán valiosa fuera su ofrenda. Por cierto, ¿cómo están Sasuke y Naruto? Naruto está bien. Es duro, solo necesita un poco de descanso. Sasuke, sin embargo, se encuentra en una condición más grave. Todavía está inconsciente. ¿Fue víctima del genjutsu de Itachi? Sí. Probablemente lo obligó a revivir algo increíblemente traumático. Tsunade se quedó en silencio por un momento después de escuchar la respuesta de Aoba. ¿Fue para despertar su Sharingan? Probablemente. De todos modos, es demasiado cruel para Sasuke. Tendrás que prestar especial atención a guiarlo. Llevando una carga tan pesada, junto con este tipo de trauma mental, me temo que podría tomar un camino oscuro. Entiendo. Ya he hecho algunos preparativos, pero en última instancia, esto dependerá del propio Sasuke. Después de salir de la oficina del Hokage, Aoba se dirigió al hospital de Konoha. En el interior, Karin, Sakura, Ino y otros compañeros de clase estaban visitando a Sasuke. Cuando Aoba entró, el grupo de jóvenes ninjas rápidamente se hizo a un lado. Como una de las figuras más respetadas de Konoha, la presencia de Aoba puso nerviosos a los shinobi recién graduados, a excepción de Karin y Sakura, que estaban un poco más a gusto. ¿Aoba-sensei, estará bien Sasuke?, preguntó Ino. A pesar de la dinámica competitiva dentro de su grupo, su preocupación por Sasuke era evidente. Todos ustedes son shinobi ahora, así que no les mentiré. Sasuke ha sufrido un trauma psicológico severo. Su condición aún es incierta. ¿Pero cómo pudo ser tan malo? Ese tipo solo lo miró durante unos segundos. ¿Cómo podría causar un daño tan grave? Naruto exclamó con incredulidad. Había luchado junto a Sasuke contra Itachi y Kisame, y aunque perdieron, estaba claro que sus oponentes eran fuertes. Aún así, Naruto no podía entender cómo un encuentro tan breve podría dejar a Sasuke en este estado. Como alguien con cero aptitudes para el genjutsu, Naruto no podía comprender el nivel de habilidad de Itachi. No era un genjutsu ordinario. En pocas palabras, para nosotros, puede haber durado solo unos segundos, pero para Sasuke, podría haberse sentido como una eternidad en un mundo mental, explicó Aoba. Mientras hablaba, la expresión de Aoba se agudizó. El chakra de Sasuke había comenzado a cambiar. Todos ustedes, váyanse de inmediato. Sakura, ayúdame. Shikamaru, ve a informar al Hokage. Entendido. El grupo dudó por un momento antes de salir obedientemente de la habitación. Cuando se fueron, pudieron ver un chakra oscuro y espeluznante que emanaba de Sasuke. ¿Qué está pasando, sensei?, preguntó Sakura. Es la marca de la maldición. La marca de Orochimaru en Sasuke ha roto su sello. Las intensas fluctuaciones en el estado mental de Sasuke probablemente desencadenaron la marca de maldición, rompiendo el Shealinjutsu. Prepárese para volver a aplicar el sello. Entendido. Aunque Sasuke permanecía inconsciente, Aoba podía sentir que el chakra dentro de él se hacía más fuerte, contaminado con rastros del chakra Senjutsu, un sello distintivo de la marca de maldición de Orochimaru. Esta forma degradada del chakra Senjutsu era una manifestación del poder de la marca de maldición.
El caótico estado mental de Sasuke, exacerbado por el genjutsu de Itachi, había causado que la marca de maldición se saliera de control. Aoba levantó los párpados de Sasuke y no se sorprendió al ver que sus ojos se habían despertado en el Sharingan de 3 tomoes. El chakra de Sasuke estaba en un estado de violenta confusión. Aoba se quitó el protector de la frente que cubría su propio ojo derecho, revelando su Sharingan. Cuando sus miradas se encontraron, la conciencia de Aoba fue arrastrada a un lugar familiar pero extraño. Familiar porque era el complejo del clan Uchiha. Alienígena porque no era exactamente lo mismo que en la realidad. La mayoría de los edificios eran nuevos y parecían habitados, muy diferentes de la desolación que Aoba recordaba. Pero el área estaba empapada de muerte y sangre, era la noche de la masacre de Uchiha. Ya sea debido a la intensidad de las acciones de Itachi, Sasuke todavía estaba atrapado en esta pesadilla, incapaz de escapar. Aoba entró en el complejo. Los cadáveres cubrían las calles, puertas y patios. Algunos llevaban diademas ninja. Otros eran civiles, mujeres con ropa informal y niños pequeños, todos tendidos en los terrenos del clan. Aoba apenas podía comprender qué tipo de locura llevaría a alguien a masacrar a sus propios parientes. Tampoco podía imaginar el costo emocional que esto tuvo en Sasuke. Navegando a través de la sangre y la carnicería, Aoba se acercó a la casa más grande del complejo. En el patio, un joven Sasuke agarraba los cuerpos sin vida de sus padres, llorando. En un rincón, una versión mayor de Sasuke estaba sentada acurrucada, con los ojos vacíos, llenos de desesperación. Capítulo 130. El mundo espiritual. Aoba se acercó al lado de Sasuke sin decir una palabra y se sentó a su lado. Sasuke miró a Aoba con sorpresa. No podía entender por qué su maestro estaba aquí. Una combinación de Sharingan, Genjutsu y fuerza mental. Puedes pensar en ello como si yo usara un Genjutsu para entrar en tu mundo espiritual, explicó Aoba. Los dos se quedaron en silencio nuevamente, viendo cómo se desarrollaba todo frente a ellos. No pudieron cambiar nada de eso. Solo podían mirar. Vieron al joven Sasuke interrogando a Itachi. Vieron a Itachi explicando fríamente que todo era para poner a prueba su determinación. Vieron al joven Sasuke derribado por un genjutsu y ya siendo inconsciente en el suelo. Entonces todo desapareció, y el joven Sasuke una vez más irrumpió por la puerta. Todo comenzó de nuevo desde el principio. Incluso Aoba, un transmigrador, no pudo evitar sentirse enojado al ver esta escena. Llamar a Itachi un animal sería un insulto a los animales. Lo que estaba sucediendo aquí, ni siquiera los animales lo harían. ¿Por qué soy tan débil? Aoba-sensei, he estado entrenando muy duro. ¿Por qué todavía hay una brecha tan grande entre nosotros? Sasuke habló de repente, sacando a Aoba de sus pensamientos. Este mundo es a menudo cruel. Las personas buenas no son necesariamente fuertes, y las personas malas no necesariamente carecen de talento. ¿Recuerdas lo que te dije? Itachi es prácticamente la plantilla perfecta para un ninja. Ninjutsu, taijutsu, genjutsu. No tiene debilidades. Es un demonio, pero también es un genio. Esa es la realidad que debes aceptar. Entonces, ¿cómo se supone que voy a derrotarlo? Ya es tan poderoso. ¿Cómo podría alcanzarlo? Aoba finalmente entendió por qué Sasuke estaba atrapado en su mundo espiritual y no podía irse. Fue porque dudaba de sí mismo, que sus habilidades y su talento nunca pudieron derrotar a Itachi. ¿Por qué crees que no puedes derrotarlo? ¿De verdad crees que tu talento es inferior al de Itachi? Aoba-sensei, no necesitas consolarme. He visto la brecha entre nosotros. Mi talento simplemente no se puede comparar con el suyo. No, Sasuke. Solo estás viendo la superficie. Pero desde que las cosas han llegado a este punto, supongo que ya no debería ocultar nada. ¿Sabes por qué Itachi tuvo que lastimarte de esta manera? ¿Para el Sharingan? El Sharingan del clan Uchiha se vuelve más fuerte cuando es estimulado por un trauma emocional. Quiere mis ojos. Así es. Quiere estimularte para que despiertes el Mangekyou Sharingan. Eso aumentaría exponencialmente el valor de tus ojos. Pero en realidad hay otra razón oculta detrás de todo esto. ¿Sabes que el Mangekyou Sharingan del clan Uchiha tiene un defecto importante? ¿Qué defecto? La atención de Sasuke fue atraída por las palabras de Aoba. Cuanto más usas el Mangekyou, más se deteriora tu visión. Eventualmente, te quedas ciego. Entonces, Itachi, él. Así es. Su Mangekyou se despertó muy temprano, por lo que su vista ya debería verse afectada. ¿Entonces es por eso que quiere mis ojos? Exactamente. Hay otro secreto sobre el Mangekyou Sharingan del clan Uchiha.
Si el Mangekyou Sharingan de los parientes consanguíneos se fusiona, puede evolucionar al eterno Mangekyou Sharingan. Esto elimina por completo el riesgo de ceguera. Ya veo. Entonces, ¿quiere fusionar mis ojos para lograr el eterno Mangekyou? Eso debería ser todo. Pero aún así, esto no me ayuda a derrotarlo. ¿Se supone que debo esperar hasta que se quede ciego y luego vengarme? No, quiero que me vean matarlo. Quiero que lo vea con sus propios ojos. Entiendo cómo te sientes. Pero, ¿alguna vez has pensado en esto? ¿Por qué no has despertado al Mangekyou, a pesar de todo el trauma y el dolor que has soportado? Sasuke se quedó en silencio ante la pregunta. Yo tampoco entiendo. Ya tengo mucho dolor y enojo, pero simplemente no puedo dar ese paso. No sé por qué. No dudes de ti mismo, Sasuke. De hecho, tengo una teoría. Creo que tu cuerpo te está protegiendo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que despertar al Mangekyou demasiado pronto podría ejercer una enorme presión sobre tu cuerpo. Cuando luché contra Itachi antes, noté algo. Aunque lo ocultó casi perfectamente, aún pude detectar algunos problemas sutiles. El cuerpo de Itachi tiene problemas. ¿Problemas? ¿Estás diciendo que está enfermo? Sí, creo que probablemente sufre de algún tipo de enfermedad Kekkei Genkai. No lo olvides, soy el subdirector del Instituto de Investigación de Konoha. Esta es mi área de especialización. Además, como saben, yo mismo tengo un Sharingan. He realizado una extensa investigación al respecto. Tanto Kakashi como yo experimentamos una tensión significativa después de trasplantar el Sharingan. Tuve que hacer todo lo posible para resolver este problema. Al principio, pensé que era porque no éramos miembros del clan Uchiha. Pero más tarde, me di cuenta de que esa no era toda la verdad. El Sharingan en sí es increíblemente complejo e inherentemente supone una pesada carga para el cuerpo. Esta carga probablemente alcanza su punto máximo después de despertar al Mangekyou. Itachi despertó a su Mangekyou demasiado pronto. No importa cuán talentoso fuera, su cuerpo no estaba completamente desarrollado en ese momento y no podía soportar la presión del Mangekyou perfectamente. Entonces Aoba-sensei cree que Itachi desarrolló una enfermedad Kekkei Genkai debido a la cepa de Mangekyou. Sí, esa es mi hipótesis. Según mi investigación y mis experiencias previas luchando contra él, tengo entre un 70 y un 80% de confianza. ¿Qué tiene eso que ver con mi talento? Sasuke todavía no entendía lo que Aoba estaba tratando de decir. Como un tipo de combate puro, Sasuke luchó con conceptos tan abstractos. ¿No lo ves, Sasuke? Biológicamente hablando, como humanos, somos una especie increíblemente bien evolucionada. Cada órgano de nuestro cuerpo existe por una razón. Ningún organismo desarrolla un órgano que se dañe a sí mismo. De acuerdo con esa lógica, ¿el Mangekyou Sharingan no viola los principios de la biología? Al ver la expresión confusa de Sasuke, Aoba suspiró. Hablar con alguien que es malo en lo académico es realmente agotador. Lo que quiero decir es que el Mangekyou Sharingan del clan Uchiha debería tener un mecanismo de autoprotección. Idealmente, el Mangekyou debería despertar solo cuando su cuerpo esté completamente desarrollado, su resistencia física sea suficiente y su energía mental se haya acumulado a un nivel adecuado. Solo entonces el Mangekyou Sharingan sería perfectamente compatible con tu cuerpo. Pero por alguna razón, tú, Uchiha, has perdido este mecanismo de autoprotección.